en tiempo real. Es decir, yo cuando la estaba escribiendo en España estaban sucediendo cosas. Por tanto, la parte de ficción es totalmente ficción, no hay nada de realidad en lo que es la trama argumental de la novela. Sin embargo, está encajada en un momento determinado de cosas que pasaban en España a finales del año 2001 y durante el año 2002. Por eso es mucho más fácil escribir una novela de ficción histórica de esa manera que tú te tengas que estudiar ahora lo que era Carlos III y cómo se vivía en España en el tiempo de Carlos III y luego encajar una historia dentro de esa etapa de la historia de España. Si tú vas escribiendo una novela y al mismo tiempo están pasando cosas y las engranas y las colocas y las vas haciendo, pues es mucho más fácil. De hecho, para mí fue muy sencillo escribir esa parte de la novela. La otra parte, que es la ficción, es la que había que engranar de otra manera y hacer que, como hemos dicho, vayan coincidiendo unas cosas con otras. Luego viene la parte del suspense, la parte de la intriga. Hay mucha novela negra que, bueno, tiene una intriga y un suspense y empieza desde el principio que quién ha sido el que ha matado a quién.